Hola. Bienvenidos a todos de nuevo a este nuevo vídeo. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy hablaremos de las posibilidades que hubieron antes y las que hay ahora en la actualidad de encenderse una tercera guerra mundial. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Unión Soviética ocurrieron muchos hechos violentos y terroríficos que pudieron haber encendido la chispa de una tercera guerra mundial. Pero esta guerra nunca se llegó a manifestarse. Esto no ocurrió debido a la conciencia humana. La Segunda Guerra Mundial dejó una enorme secuela de destrucción. Las pérdidas humanas y pérdidas materiales y morales fueron enormes. Europa estaba casi totalmente arrasada. Y al acabar la contienda todo el mundo deseaba edificar una paz duradera. Con lo que se llevó a crear una nueva organización llamada Organizaciones de las Naciones Unidas. ONU. La Carta Fundacional de la ONU se aprobó una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Entre sus principales finalidades se encuentran la cooperación de los países miembros para resolver problemas internacionales, el reconocimiento de la igualdad de derechos de todos los pueblos de la Tierra, y promoción de las relaciones de amistad entre distintas naciones del mundo. Pero esta organización, la ONU, no terminó con todas las tensiones. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial emergieron dos grandes potencias, muy diferentes en cuanto a su modelo político, social y económico. Son Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto causó el inicio de una etapa de hostilidad y la división del mundo en dos bloques. Esta causa es conocida como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo entre 1947 y 1991. Se trató de un conflicto global, de carácter económico, político, ideológico y cultural, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría mantuvo un estado permanente de tensión internacional. La confrontación este-oeste no fue directa, sino que se hizo a través de terceros países. Estos países fueron Corea, Vietnam y finalmente Cuba, que eran importantes debido a los altos niveles de tensión que había, y también por sus posiciones geográficas que son estratégicamente importantes. Ahora resumiremos los acontecimientos que ocurrieron en esos países terceros. 1. Corea. La Guerra de Corea fue causada por la Guerra Fría. En el norte del país apoyaban el sistema comunista, es decir, la Unión Soviética. Y en el sur del país apoyaban al sistema capitalista, o sea, a Estados Unidos. Esta guerra causó la división del país en dos partes: Corea del Norte y Corea del Sur, y cada una de ellas se unió a un bando diferente. 2. Vietnam. La guerra de Vietnam era similar a la de Corea. Una parte del país apoyaba a los comunistas y la otra parte apoyaba a los capitalistas. En el país había una revolución en la que se participó también el ejército estadounidense y el ejército soviético. Pero finalmente los comunistas ganaron la guerra, o sea, la Unión Soviética. Y el país no fue dividido como Corea. 3. La crisis de los misiles de Cuba es clasificada como el conflicto más grave que hubo en toda la Guerra Fría. En Cuba, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, se impuso un sistema comunista y se convirtió en un régimen prosoviético. Esa fecha se había mantenido un régimen dictatorial de Batista, que contaba con el apoyo estadounidense. 1962, ya triunfada la revolución comunista, los soviéticos empezaron a instalar en la isla bases con rampas de lanzamiento de misiles nucleares, que podían alcanzar principales ciudades estadounidenses. En ese mismo año un avión estadounidense descubrió la existencia de estas rampas de lanzamiento. El presidente de Estados Unidos, Kennedy, decretó entonces el bloqueo de cualquier barco que se dirigiera a Cuba con material estratégico. La tensión llegó al máximo y la Tercera Guerra Mundial parecía hacerse una realidad cuando la flota estadounidense comenzó a detener a los buques soviéticos que transportaban los misiles. Pero gracias a una llamada realizada por el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, al presidente y líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se llegó a un acuerdo y el presidente Khrushchev ordenó a detener la instalación de las bases en Cuba y se comprometió a retirar las armas. Y así milagrosamente se evitó una tercera guerra mundial. Pero también hubieron después de estos hechos otros acontecimientos que pudieron haber causado más tensión entre las dos grandes potencias, como por ejemplo las tensiones en los Balcanes o la crisis del petróleo en Oriente Medio en 1973, o también la escalada nuclear en las décadas del 70 y el 80. Ahora, si comparamos los hechos dichos anteriormente y los hechos existentes ahora en nuestra época, hay una gran diferencia.
Los acontecimientos actuales no son nada comparables con lo que ocurrió en la etapa de la Guerra Fría. En fin. Es muy difícil que se estalle una tercera guerra mundial. Pero aún así pueden ocurrir cosas que pueden hacer que las tensiones actuales aumenten. Además somos una nueva generación y no tenemos conciencia de que es una guerra mundial. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis dudas o sugerencias podéis comentarlo. Ahora me despido y hasta la próxima.